Gracias, hermano. Y hoy salen los niños, que son un ejército de niños, hermano, a sus clases. Les he preguntado a muchos niños si les gustan las clases y les encantan. Y aprenden de Biblia, hermano. A veces con mis hijos y les digo, ay, ¿qué aprendieron hoy? O ¿qué aprendieron ayer cuando vamos el lunes a la escuela? Y ellos me dicen y me hacen preguntas también. Y además que las maestras siempre tienen ahí una merienda bien especial para ellos. Y también se acuerdan de sus meriendas ellos. Antes de empezar, antes de empezar, quisiera eh, pedirles oración por un tema y lo voy a expresar. Estoy un tanto trabajando en esto, pero yo creo que sí me está pasando demasiado. Me estoy equivocando mucho a veces con datos. En la mente los tengo claros, pero las palabras salen diferentes. Lo noté en la de Tito, en la serie de Tito, yo a veces escuchaba y decía, no, pero esto, ¿por qué dije esto? No. Y en esta serie me puse a escuchar esta semana los mensajes. Son cosas menores, pero yo estoy trabajando, hermanos, para reducirlo a esta altura de mi ministerio. Debería ser casi nulo esto, pero es un error que me está pasando. Yo quiero un apoyo de ustedes en oración. Y si sienten que estoy en algo, estamos concentrados y perdí por una mal cita, por un hombre mal dado, yo no tengo problema en que me lo hagan saber, para enmendar en el momento y que no sigamos con esa nebulosa. Y el domingo pasado volvió a pasar con una cita al final del mensaje. Sobre todo en esa cita, las demás tal vez no les dije que solo estaba leyendo un renglón de todo el versículo, pero eran los versículos que le daba porque yo luego lo revisé. Pero me ha pasado en esta misma serie, en un día cité la primera y la última letra del alfabeto hebreo y dije la primera y última letra del alfabeto griego. Dije que no, son totalmente diferentes. Las del griego es lo que cantamos hoy, alfa y omega. Entonces, eh, estoy intentando como transcribir los mensajes para ir reduciendo esto. Y oren para que mi cerebro esté cada vez más concentrado, por favor. Habiendo dicho eso y esperando que hoy no pase, vamos a leer otra endecha, Lamentaciones 2. Aún no hemos entrado al texto de Lamentaciones, hermano. Hemos invertido con hoy 4 domingos contextualizando el libro. Y si Dios lo permite, había algo del contexto que quería agregar, pero se puede hacer tal vez durante la exposición ya del texto en sí mismo. Si Dios lo permite, el próximo domingo empezamos ya con Lamentaciones 1. Pero quiero que leamos este segundo lamento, no lo vamos a leer todo hasta el versículo 11. Esta segunda poesía, porque cada capítulo es una poesía, es un acróstico. Vamos a leer la mitad de del 1 al 11. Lamentaciones 2. Dice: ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. Y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló el reino y a sus príncipes. Cortó en el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso.
En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo. Destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y el día de reposo en Sión. En el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. Ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo, pues, que se lamentara el antemuro y el muro. Fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra. Destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Versículo 10. Se sentaron en tierra. Callaron los ancianos de la hija de Sión. Echaron polvo sobre sus cabezas. Se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas. Se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de toda gloria, de toda honra, digno de todo loor. Aquí estamos, Señor, leyendo tu palabra. Y con la disposición, oh Padre, de exponer tu palabra, de explicar tu palabra, de contextualizar tu palabra, para que tu palabra sea entendida y se le halle el sentido a tu palabra. Pero esta tarea es muy difícil, Padre. Imposible sin tu iluminación y sin tu guía. Nadie puede hacerlo sin ti. Así que te ruego que me guíes como mensajero tuyo, que tomes control de mi ser, de mi cerebro, Padre, de mi concentración en tu palabra, para exponer tu palabra con fidelidad, con humildad, Señor. Te lo he dicho una y otra vez. No voy a dejar de pedirte humildad porque la necesito para exponer tu palabra. Y Padre, mientras tu palabra es expuesta, que tu poder, el poder de tu Santo Espíritu, obre en medio de nosotros para la gloria de Cristo. Da humildad también al que escucha, concentración al que escucha, y que en este lugar tu gloria sea conocida. Muéstranos tu gloria. Trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Ayúdanos a entender este libro de Lamentaciones, Señor. Estas endechas. Y guíame ahora en la contextualización de este libro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a ver más historia alrededor de las lamentaciones. Después de una pelea en la escuela, Pablito recibió una nota para sus padres.
Su maestra le dijo que esa nota la debería traer de vuelta, firmada el día siguiente por uno de sus padres, ya que ellos se debían de enterar de cómo él había golpeado a otros niños. Pablito se preocupó de que su padre y su madre se enteraran de este acontecimiento y que lo castigaran. Pero él no acostumbraba a mentirle a sus padres y creía que ellos lo iban a comprender por lo que había pasado. Así que al llegar a casa, entregó la nota. En la misma se detallaba que Pablito se había peleado con 2 de sus compañeros y que los habían golpeado muy fuerte, de tal modo que a uno de ellos hasta le había salido sangre de su nariz. Y que por tal razón Pablito iba a ser suspendido por algunos días de la escuela. Una buena decisión de la escuela. Su madre fue la primera en leerla. ¿Se imaginan la reacción de su madre? Ella se enojó mucho y le dijo a su hijo que iban a hablar de ese asunto cuando su esposo llegara a casa. Ella estaba muy enojada. Al llegar don Pablo, ella le mostró la nota. Ambos estaban molestos. Pronto llamaron a Pablito y lo regañaron con palabras bastante duras. Pablito les decía que le permitieran contarles qué fue lo que había pasado. Ellos no se lo permitieron y le enviaron a su cuarto para que estuviera solo y reflexionara, como parte de una disciplina paternal. Pablito tenía un hermano mayor con quien compartía su cuarto. El nombre de su hermano era Matías. Al llegar la hora de dormir, llegó al cuarto. Matías llega al cuarto y empieza a platicar con su hermano Pablito y le dice que le cuente qué era lo que había pasado. Luego de que Pablito le contó todo, su hermano le dijo: bien hecho, Pablito, le dice, cuéntales a nuestros padres, ellos entenderán. Pablito le dice: ya intenté, pero no quisieron oír. En este punto de la historia de Pablito, es probable que ustedes quieran saber qué fue lo que motivó a Pablito para golpear a estos niños. Es decir, es posible que ustedes estén interesados por el contexto de este suceso. Y estoy seguro que las hipótesis de lo que pasó son múltiples entre nosotros. Lo mejor sería saber la verdad de lo que rodeó estos hechos. Bueno, hoy vamos a hablar de un contexto, pero no del de esta historia. Vamos a hablar de aspectos importantes del contexto histórico del libro de Lamentaciones. Lo de Pablito solo era para ilustrar la importancia del contexto. El contexto que rodea el libro de Lamentaciones es muy importante. Ahora es muy amplio también. Así que vamos a mencionar algunos datos históricos que son importantes acerca del tipo de literatura de Lamentaciones. También vamos a identificar algunos motivos históricos y geopolíticos de aquel entonces que llevaron a la destrucción de Jerusalén. Además, hablaremos acerca de cómo fue dado el cautiverio de los habitantes de Judá hacia Babilonia. En cada uno de estos aspectos contextuales vamos a meditar un poco, pero nos ayudarán para cuando ya emprendamos el estudio directo del texto de Lamentaciones. Iniciemos. Vamos a hablar un poco de la historia en cuanto al estilo literario de este libro.
Durante esta serie, durante los mensajes anteriores, ya les hemos hecho saber que Lamentaciones es un libro conformado por 5 poemas. Son 5 poesías. Del capítulo 1 al capítulo 4 son acrósticos. Y como son 22 letras del alfabeto hebreo, el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 4, ya se les di esta información, tienen 22 versículos por cada una de las letras del alfabeto hebreo. El capítulo 3 tiene 66 versículos, porque cada trío de versículos va en ese acróstico, inicia con la primera, segunda y tercera letra. El capítulo 5 son 22 versículos, pero no lleva una estructura de acróstico. Pero todos son poesías, son lamentos, son endechas artísticas inspiradas por el Espíritu Santo. En cuanto a esto, considero apropiado que sepan que esta práctica de hacer lamentos ante la caída de una ciudad importante no es exclusiva del libro de Lamentaciones. De hecho, tal como lo dice el erudito R.K. Harrison, él dice lo siguiente: en el antiguo cercano oriente, lo que conocemos como Medio Oriente, los lamentos poéticos al estilo de Lamentaciones, o sea, ese tipo de literatura, no eran desconocidos. Los sumerios, un pueblo milenario, hermanos, los sumerios, de los que empezaron a escribir en Arcía. Los sumerios fueron los primeros en escribir melancólicas obras conmemoradas a la caída de grandes ciudades en poder de enemigos invasores, dice él. Y una de las más famosas es el lamento por la destrucción de Ur. El autor de Lamentaciones se enmarca, por lo tanto, en una larga y respetable tradición literaria al llorar la destrucción de Jerusalén y la desolación de Judá. ¿Qué diferencia tiene este lamento con el resto de lamentos? Este es inspirado por el Espíritu Santo. Este es palabra de Dios. Por cierto, la ciudad que nos cuenta Harrison, Ur, no sé si se les viene a la mente cuál es esa ciudad, pero para ayudarles es la misma que se menciona en Génesis 11, de donde Dios llama a Abraham. Ur, allá está, hermanos, hay ruinas de la ciudad de Ur, hay montañas de ruinas. Fue destruida. Es decir, de la ciudad donde Abraham sale, hay un famoso lamento. Ahora, de la ciudad que sus descendientes conforman, también hay un gran lamento que es inspirado por el Espíritu Santo. En el caso de estos lamentos, como ya lo dijimos, es poesía hebrea. Hay mucho que decir de eso. Pero lo que quiero enfocarme es que es arte, hay arte en estos lamentos. La literatura, de hecho, es un arte. Y la poesía está dentro de la clasificación de esa arte. Y quiero que notemos algo y que nos sirva para nuestra vida cristiana. Dios no desprecia las expresiones artísticas, para nada. De hecho, Él usa el arte para su gloria. Cuando hicieron el templo, Él buscó artistas, ebanistas, alfareros, personas que sabían trabajar la piedra y los metales preciosos. Y el templo que hizo Salomón era
arte arquitectónica, músicos, artistas, poetas. Dios valora el arte. De hecho, Dios nos da las habilidades artísticas. Uno de los libros poéticos más famosos y sobre todo más importante porque es palabra de Dios es el libro de los Salmos. El Salmo es un libro de poesía. Es arte, y en muchos lugares del Antiguo Testamento hay expresiones de poesía, de arte, de cantos, de endechas, de lamentos y de muchas otras cosas, porque ellos fueron desarrollando esta arte, sobre todo el paralelismo que se mira en todo el Antiguo Testamento. En la Biblia lo vemos en el Antiguo Testamento, el arte de los escultores, de los músicos, escritores, cantores, etc. Ahora bien, debemos de aclarar algunas cosas y meditar en otras. Satanás también usa el arte, ya que él es un engañador. No podemos decir que el arte de aquellos que hacen imágenes de barro para adoración son agradables al Señor. Definitivamente no, hermano. No podemos decir que el arte que está inclinada para desobedecer a Dios, para honrar al hombre, para honrar a Dios falto, para idolatrar a las personas, es arte que está siendo usada para la gloria de Dios. Entonces, sí, Dios valora, usa y ha usado el arte. De hecho, la escritura es un arte, el arte literario. Y ahí pues el debate es muy amplio. Hay algunos que se bloquean con algún tipo de arte. Bueno, sus argumentos, en algunos casos son muy válidos, creo, pero no vamos a bloquear todo arte, porque el enemigo también ha querido introducir a la iglesia arte que no agrada al Señor. Pero también debemos meditar que en el arte puede ser usado para la gloria de Dios. Si en aquel momento se usaban las endechas para la caída de grandes ciudades, Dios usó esto con el arte de la poesía hebrea para su gloria. Si en el tiempo del Nuevo Testamento se acostumbraba mucho el envío de cartas y epístolas y había todo un sistema de correspondencia, Dios usó esto para que los suyos escribieran epístolas inspiradas por el Espíritu Santo. Y Dios lo sigue haciendo, hermanos. Dios sigue. Ojalá en la iglesia, cuando tengamos un lugar de manera artística, irreverente, podamos tener muchos detalles artísticos que muestren la gloria de Dios. Un ebanista, un constructor, un arquitecto, un ingeniero, alguien que hace videos puede usar para la gloria de Dios. En este caso, las lamentaciones son una expresión artística inspirada por el Espíritu Santo, pero son arte. Entonces, también tenemos que tener un cuidado, ¿verdad? Porque esto no significa, lo que he dicho, no significa que las expresiones artísticas deben reemplazar o tomar parte fundamental, esencial o primordial en el culto de la iglesia. De hecho, la oratoria también es un arte. Pero no estoy diciendo eso. Dios dio múltiples talentos, pero también dio un orden acerca de cómo debe ser adorado. Sin embargo, tenemos que crecer en discernimiento
y saber usar el arte para la gloria de Dios, sin abusar de esto para satisfacer la carnalidad del ser humano con la excusa de que es arte que Dios dio. Y hago esta meditación en el contexto de Lamentaciones, porque estamos estudiando un libro muy artístico. Imagínense esos acrósticos en un lamento, esa emoción expresada, y intento cuando inicio el mensaje de leerlo con un poco de esa emoción que está siendo derramada en la escritura y de estas endechas. Entonces hay un contexto histórico del libro de Lamentaciones, no salió de la nada. Hay toda una historia del tipo de literatura. Ahora quiero que miremos un poco de la influencia del contexto geopolítico de aquel entonces. Ciertamente este es un asunto importante, muy importante, para entender lo que pasó en Jerusalén y en Judá desde una perspectiva histórica. Pero a la vez, debo aceptarlo, es un poco enredado. Es difícil comprender todo esto. Así que voy a hacer un esfuerzo, y lo he hecho, para poder explicarles de tal manera que todos podamos entender, sin entrar a los más mínimos y múltiples detalles de todo esto, para entender los sucesos geopolíticos de aquella región en aquel tiempo, en el año 630, 620, 610. Acuérdense que antes de Cristo son para atrás los años, hasta el 587, 586, que es más o menos los sucesos de estos lamentos. Entonces lo voy a intentar explicar, pero voy a ocupar mucho su atención. Esta creo que es la parte más difícil para mí y posiblemente también sea para ustedes. Bueno, toda la información que hemos dado en los últimos mensajes va a servir un poco. Recuerden que el imperio asirio era la potencia de aquella área del mundo. Ellos eran los que habían llevado cautivos al reino del norte de Israel, las 10 tribus. Ellos fueron los que los llevaron y prácticamente destruyeron ese reino. Era el imperio asirio, un imperio fuerte que duró un buen tiempo. Ellos destruyeron lo que se conocía como el reino de Israel, el reino del norte. Y por cierto, un dato ahí nada más al pie de página, la capital de Asiria era Nínive. Sí, aquella ciudad a la cual en algún momento, mucho antes, Dios había enviado a Jonás a predicar, podríamos decir. Ahora, volvamos. Los asirios tenían muchos años siendo una gran potencia, pero en la década de entre 630 a 620 antes de Cristo se fueron debilitando, sobre todo cuando murió uno de sus reyes que tenía todo controlado. Mientras ellos se debilitaban como imperio, como potencia, surgía otro imperio. La geopolítica ha estado siempre en el mundo así, hermano. Mientras Asiria se debilitaba, en esa misma zona del mundo surgía otro imperio, el imperio de Babilonia. Y estaban tomando fuerzas. Durante este tiempo también, como se estaba debilitando y otro imperio quería derrotar a los asirios, estaban descuidando algunas regiones, entre ellas Judá, en el tiempo que Josías era rey. Entonces, el reino de Judá empezó a crecer un poco y volvieron a tomar posesión de algunos lugares del reino del norte. De hecho, Samaria, la capital del reino del norte, fue otra vez posesión de Judá. Y mientras la atención estaba en el norte, también había otro imperio allá en el sur. Si ustedes se ubican en Medio Oriente, está ahí en el mar Mediterráneo. Ahora lo que es Israel, el Estado de Israel, acá está todo ese imperio asirio, lo que era el imperio asirio. Pero acá en el sur, por África, hay otro imperio milenario, ¿lo recuerdan? Egipto.
Ellos estaban viendo lo que estaba pasando en el norte. Los asirios se están debilitando. Hay otro imperio. Con los asirios, pues de alguna manera ya el equilibrio está bien determinado. Entonces ellos concluyeron que preferían tener de vecino cercano al viejo conocido, Asiria, que tener a un posible nuevo imperio caldeo, Babilonia. Y en medio de la disputa de ese poder en el norte, Egipto, ¿qué región está? Judea, el reino de Judá. Estaba exactamente en medio, una tierra codiciable por todos los imperios. En contraste al razonamiento de los egipcios, estaba el razonamiento de Josías. Diferente a cómo pensaba el rey de Egipto, de manera diferente pensaba el rey de Judá, el reformador Josías. Este pensaba que le convenía que Asiria cayera, que era mejor un nuevo imperio, por lo que no estaba del lado de Egipto. Así que ellos tomaron parte en esa tensión. Se habían decantado por Babilonia. En algún momento Egipto considera que debe subir con su ejército, porque ya habían sacado al rey de Asiria de Nínive, y a Nínive estaba en poder de Babilonia. El ejército asirio estaba haciendo la fuerza. El rey actual había salido de la capital. Y bueno, dice el rey de Egipto, tenemos que ir a batallar. Tenemos que ir a pelear para que siga Asiria. Pero camino para ahí está Judá. Y Josías había hecho fortalecer a Judá. De hecho, como les digo, se habían extendido sus territorios. Entonces Josías alista su ejército para contener al ejército egipcio que va en apoyo a Siria. Pero en el camino se encuentra Egipto al rey Josías. No le permite el paso. Y en esa batalla, muere Josías. Es lo que acabamos de leer durante el culto, pero lo podemos volver a hacer. Segundo libro de Crónicas, capítulo 35. Espero, hermanos, que se vaya captando. El versículo 20 al 27. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, el rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Ahora Necao no iba contra Josías, ya les expliqué a lo que él iba. Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure, deja de oponerte a Dios. ¿Quién está conmigo? No sea que él te destruya. Le habían dicho a Josías que no fuera a esa guerra, que él no tenía que estar ahí, pero él fue como artillería prácticamente. Mas Josías no se retiró. Le dice: deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que era de la boca de Dios. Necao era el rey de Egipto. Y vino a darle batalla en el campo de Megiddo, que es el mismo campo que se escucha en Armagedón, ¿verdad? Y los flecheros tiraron contra el rey Josías, sin saber que era el rey. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenían y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Había sido un excelente rey. Y Jeremías, esto es en la época de Jeremías, al inicio del ministerio de Jeremías, endechó, o sea, se lamentó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan estas lamentaciones sobre Josías hasta hoy. ¿Cuándo es hasta hoy? Hasta que se escribió este libro. Y los tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos. Este libro de los lamentos
No nos está diciendo que es Lamentaciones. Lamentaciones se escribe después. Pero como contexto ya Jeremías tenía un antecedente de escribir lamentos no inspirados. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Bueno, Egipto en esto no logra, cuando va subiendo y se enfrenta a Israel, no logra impedir la caída de Asiria. Asiria cae. Y ahora Babilonia es la nueva potencia y el nuevo imperio que se está expandiendo en la región. Tras la muerte de Josías, Judá tiene que tener otro rey. Joacás es ungido como rey. Estos son datos bíblicos, hermano. Pero Egipto somete a Judá. Egipto iba por una cosa, pero dijo, bueno, a Judá que esté en el camino, que me dio problema, aquí lo someto, y somete a Judá. Es decir, Judá cae en dominio de Egipto. Esto pasó, hermanos, y en la Biblia, si lo revisamos despacio, se puede ver. Y tiene que darle tributo anual al rey de Egipto. El rey de Egipto se lleva preso al rey de Judá. A Joacás se lo lleva para Egipto. Pero pone otro rey, al hermano mayor de Joacás. De hecho, era quien le correspondía el reino, porque era el mayor de Josías. Se conoce como Joacim. Él era el hijo mayor de Josías. Joacim pasa a ser vasallo de Egipto. No es un esclavo, es un vasallo de Egipto. Para entonces, Babilonia estaba tomando posesión de su nuevo imperio y organizando su imperio para seguir creciendo. Es decir, ellos estaban dejando que pasara lo que tenía que pasar en Judá, pero ya tenían la conquista de Judá agendada en sus proyectos futuros. Es importante decirles, hermanos, con todo esto que les estoy dando, es que esto lo estoy resumiendo asuntos bíblicos. Esto está en las Sagradas Escrituras. Ahora ya tenía Joacim, recuerden, muere Josías, Egipto toma posesión de Judá. Judá pone su rey, pero Egipto dice, este no va a ser el rey, yo voy a poner el rey. Le voy a respetar el linaje, siempre va a ser un hijo de Josías, pero no va a ser Joacás. A él yo me lo llevo preso y queda Joacim. Pues tenía algunos años Joacim como rey, cuando ahora Babilonia somete a Judá. Y pasa a ser ahora sometido por el imperio de Babilonia. Y Joacim pasa de ser un vasallo de Egipto a ser un vasallo de Babilonia. Pero luego de 3 años se rebela. Le había jurado lealtad a Babilonia, pero se rebeló. Babilonia lo vuelve a someter. Le perdona la vida. Pero luego de unos años se enfrenta otra vez a los caldeos y muere. Y los babilonios le quitaron la vida a este vasallo desleal. ¿Quién reina ahora? Reina Joaquín en lugar de su padre. Su padre era Joacim, un hijo de Josías. Ahora reina Joaquín. Parece, en la Biblia, parece que Joaquín había sido nombrado virrey cuando Joacim reinaba, a los 8 años. Pero realmente él ejerció como rey cuando tenía 18, tras la muerte de su padre. Al ser el hijo de un traidor para Babilonia, Nabucodonosor dice, ya no vas a ser vos el rey. Va a haber otro rey y ahora a este se lo llevan cautivo a Babilonia. Y Nabucodonosor reina, pone a otro rey. Es conocido como Sedequías. ¿De quién era hijo? Era hermano o hijo de Josías. O sea que era el tío del que estaban llevando a Babilonia. Y queda como rey Sedequías.
Ya estamos, hermanos, avanzando en el tiempo. Sedequías le promete lealtad a Nabucodonosor, a Babilonia. Pero luego de un tiempo se pone a favor de Egipto y se rebela. Otra vez ellos jugando este juego. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se hartó de los reyes de Israel. Y entonces tomó una decisión. Tenemos sometido a Judá y a Jerusalén. Ya no los vamos a tener sometidos. Ahora los vamos a destruir. Y a finales del 587 a.C., Jerusalén y Judá es destruido. Tal vez no quedó esto claro en sus memorias, pero hay un juego de Judá entre que soy de aquí y soy de allá y no soy de ningún lado. Si analizamos lo que Judá venía haciendo con sus diferentes reyes, era una ambivalencia entre la lealtad a Egipto y la lealtad a Babilonia. Una hipocresía tremenda. De alguna forma, esto no es tan diferente a lo que el pueblo venía haciendo con Jehová su Dios. Querían siempre ser llamados el pueblo de Dios, la nación escogida de Dios, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Pero a la vez eran desleales, pues tenían altares para otros dioses. Les gustaba que los adularan otros dioses. Eran fáciles de conquistar espiritualmente. Eran, como decimos popularmente en nuestro país, personas que quieren estar bien con Dios y con el diablo. Eran unos tremendos hipócritas. Esto de la geopolítica solo era una expresión de su propia cultura, de cómo estaban actuando contra Dios. Dios les había tolerado por mucho tiempo. Ellos pensaban que al igual que hacían eso con Dios, podían hacerlo con Babilonia. De manera que podían prometerle lealtad una y otra vez a Babilonia y luego solo traicionarlo como si nada malo iba a pasar. Bueno, Dios les enseñó que los hombres no toleran eso de la deslealtad. Tanto así que Nabucodonosor se hartó. Y si los hombres no toleramos la deslealtad y la hipocresía, ¿cuánto más nuestro Dios? Él es misericordioso, sí, pero tampoco es algo agradable a Él. De hecho, allá en Apocalipsis, Nuevo Testamento 3, 15 y 16, encontramos lo que se le dice a la iglesia de la Odisea. Le dice: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El pecado de Jerusalén fue lo que lo llevó a esto, pero geopolíticamente ellos estaban actuando congruente a su conducta pecaminosa de hipocresía y de deslealtad. Y esto nos debe de ilustrar a nosotros como creyentes, hermanos, que tenemos que tener nuestros pies firmes en nuestra fe. No podemos estar jugando ahí un día aquí, otro día por acá, y con aquella fe toda desleal. Un día soy de Cristo, pero otro día soy del diablo. Un día adoro a Dios, pero la otra semana voy a hacer lo que yo quiera. Hermano, Dios es misericordioso. En el Antiguo Testamento vemos que con Jerusalén llegó al hartazgo. Cientos de años tenía tolerándolo. Y las lamentaciones se escriben cuando Dios disciplina después de muchos años. Para ellos les tomó por sorpresa. Nunca se imaginaron que descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, a quien Dios había prometido tanto, iban a ser destruidos de esta manera.
Dios los advirtió y ellos terminaron así. Usó a estos imperios impíos para que ellos mismos se dieran a conocer quiénes eran. Y ellos mismos Babilonia fue usado para castigar a Jerusalén. Entonces, contextualmente, este libro de Lamentaciones viene por algo también que la política o geopolítica llegó a provocar. Ahora quiero que miremos, como parte de ese contexto para finalizar hoy, el exilio progresivo en 3 momentos de Judá a Babilonia. Porque si usted se pone a leer, va a encontrar datos, pero no entiendo esto. ¿No era que era con el rey Sedequías que había pasado la conquista de Jerusalén? Recuerden que Babilonia sometió a Jerusalén antes de destruirlo. Eran vasallos. Judá era vasallo de Babilonia en algún momento. Entonces, rápidamente, la primera deportación o el exilio de habitantes de Judá, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, es cuando Babilonia toma por primera vez el control de Judá. Ahí se llevan cautivos a todos los cerebros más prominentes de Judá. Entre ellos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Quién era rey cuando ellos fueron llevados a cautiverio? Daniel 1:1. Lo podemos ver si gustan. Dice Daniel: en el año 3 del reinado de Joacim, ¿lo recuerdan? El rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Pero no está hablando del momento cuando la destruyó. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa del rey, y los trajo, y bueno, y ahí dice, ahí va. Entonces hay un contexto histórico también del exilio, de la cautividad. Ese primer grupo era el grupo de los más inteligentes. Si ustedes fuesen de aquel momento, seguramente ustedes que son inteligentes hubieran ido en ese primer grupo, ¿verdad? Eran los más inteligentes, los más respetables, los más sabios. Entre ellos estos están narrados en el libro de Daniel. Pero luego recuerden que Joacim se rebeló, como se les dije, y volvió a Egipto. Y Babilonia volvió a tomar el control de Judá. ¿Recuerdan que se lo dije? Allí se lleva preso cautivo a Joacim. Se lo dije. Y con él lleva a otro grupo de cautivos. Es el segundo momento del exilio y del cautiverio. Finalmente, cuando Sedequías es rey, Sedequías otra vez vuelve a traicionar a Babilonia. Y en esta ocasión, Nabucodonosor destruye, quema y trae muerte a Jerusalén. Y lleva cautivo al pueblo hacia Babilonia. Ya era esa la tercera y definitiva, el definitivo exilio. Me hace meditar mucho esto, porque de alguna manera esto también nos puede servir como un ejemplo para comprender que así como el pecado es progresivo, hermano, métase usted en un pecado, cada vez va a ir peor y peor y peor y peor y peor si no se arrepiente bien. Así como el pecado es progresivo, las consecuencias del pecado también progresan. Llevó cautiverio a una parte, pero ellos seguían adorando otros dioses y siendo hipócritas y desleales a Dios. Y también a los babilonios y a los egipcios. Lleva al segunda advertencia. Pero ellos siguen con su misma conducta. Y actuando como impíos, hipócritas y mentirosos, los destruye. Es preciso arrepentirse, hermano. Con Dios no es un juguete. No lo miremos así, por favor. Respetémoslo, pensemos en alguien que respetamos
mucho, respete más a Dios que a esa persona. Voy a ir concluyendo, hermanos. Y solamente voy a dar un panorámico de lo que hemos visto hoy. Siempre invitándoles a arrepentirse. Si están siendo desleales a la fe que profesan. Recordemos entonces que Lamentaciones se escribe cuando ya era una costumbre escribir endechas ante la caída de grandes ciudades. Estos lamentos tienen un componente y una estructura artística. Hemos reflexionado con esto acerca del uso del arte para la gloria de Dios, con los límites que Dios lo pone. También hemos explorado el contexto geopolítico de la región del reino de Judá en aquel momento. Y hemos notado la hipocresía y la deslealtad de Judá a Babilonia, a Egipto también. Con esto hemos ilustrado la deslealtad de Judá hacia Dios. Y hemos visto que así como los hombres de Babilonia se hartaron de esa conducta hipócrita, de la misma manera Dios disciplinó a los suyos por su hipocresía hacia él. Y por lo tanto, el libro de Lamentaciones es el lamento provocado por las consecuencias de la hipocresía, principalmente su hipocresía espiritual, pero también históricamente hablando, su hipocresía geopolítica. Finalmente, también hemos identificado los 3 tiempos en que se dio la cautividad de los habitantes de Judá por parte de Babilonia. Y con esto hemos notado la progresión de las consecuencias del pecado, llegando finalmente para esta nación en la destrucción de Jerusalén y la cautividad del pueblo de Judá. Y para la gloria de Dios, hemos encontrado de manera breve, pero hemos encontrado en cada uno de estos puntos meditaciones necesarias para conocer mejor a Dios y para reflexionar en nuestro andar diario. Hoy, en Berea, no deseamos ser parte de ese ciclo de conducta tal como el reino de Judá. Yo no deseo que seamos así. No deseo que ustedes entren a un ciclo similar al de Judá. Entonces, desde este púlpito, les exhortamos, les animamos a que practiquemos el arrepentimiento genuino y que entreguemos nuestra vida por completo a Dios, no queriendo quedar bien con el mundo, sino con Él, honrándolo a Él por sobre todas las cosas. Así que mi invitación final es: el sufrimiento muchas veces llega por pruebas, pero también llega como consecuencia del pecado. No esperen llegar a esos momentos, porque la catástrofe puede ser fatal y en el momento menos esperado. Arrepiéntanse. Si han hecho algo contra Dios, arrepiéntanse. Aquellos que no conocen a Dios, arrepiéntanse. Los que no han ido a las aguas bautismales, muestren el fruto de su arrepentimiento, yendo al bautismo y diciendo: le pertenezco a Cristo. No de manera ambivalente, sino que estoy parado firme sobre la roca que es Cristo. Cabe señalar que estos ciclos no solo aplican a personas o a iglesias, a veces también a pueblos. Nosotros debemos orar mucho por nuestra nación, pero todo debe de empezar por nosotros. Vamos a orar aquí. Bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor. Espero, Padre, que me haya guiado a no cometer errores. Pero sobre todas las cosas más espero que
con lo que se haya dicho, tu Espíritu Santo haya llegado a los corazones de los oyentes. Ese es mi deseo más ferviente. Muéstranos tu gloria trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Ilumínanos para entender mejor tu palabra. Ahora que emprenderemos la exposición del texto como tal, haz que todo este entorno que hemos hablado estos domingos nos sirva para entender mejor estas lamentaciones. Gracias por tu iglesia, gracias por quienes hoy están aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de retirarme, quiero saludar especialmente también a quienes nos visitan hoy desde la ciudad de San Pedro Sula. Y ya que estábamos recordando los inicios de la iglesia, para los que no lo conocen, voy a pedirle que se pongan en pie, por favor, hermano Jorge y Ulisa. Ellos son parte del equipo plantador de esta iglesia en sus inicios, ¿verdad? Hoy están en una iglesia saludable, estamos al tanto de ellos. Cuando estuvieron en Paraguay estuvimos al tanto también y bueno, estamos muy felices en la iglesia en la que están, pero más felices de que estén hoy aquí con nosotros. Sí, ¿solo ustedes dos vinieron? Ah, ok. Bueno, ahí les damos el abrazo luego de terminar el culto. Que el Señor les bendiga. Saludemos los hermanos. Dígale bienvenidos. Vamos a continuar, hermano.